Muy buenos días. Siguiendo instrucciones de la Rectoría de la Escuela Superior de Administración Pública, así como de la Decanatura, a continuación procedo a hacer grabación de la clase correspondiente a Historia del Pensamiento Político. Según la instrucción institucional, los profesores debemos grabar las clases y dejar que pues, los estudiantes, cuando consideren, puedan escuchar la respectiva clase grabada. Entonces, por esa razón, pues estamos hoy lunes 10 de mayo, procediendo pues a nuestra sesión habitual y con un tema crucial, dado que pues estamos ya avanzando en la lectura de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces, independientemente de si hay algunas personas que quieran estar presentes en la clase o simplemente escucharla después, esta grabación, repito, de esta clase del día de hoy, y no sé, quizás de las siguientes, pues pueda ser escuchada, repetida por los estudiantes cuando lo consideren. Entonces, siendo así, damos inicio a uno de los puntos cruciales, como les decía, en este recorrido histórico que estamos haciendo. Diversos pensadores del pensamiento político, valga la redundancia, valga el pleonasmo, en el que intentamos abarcar del siglo XV al siglo XIX, ya para aproximarnos a nuestra época. Esta imagen, que quizás les había mostrado en otra sesión, refleja un poco una serie de acontecimientos que acaecían simultáneamente en ese siglo XIX, como lo fue el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo. Pues era Nuevo Mundo para los europeos, pero esta parte del mundo ya existía hace mucho. Y por eso adentrarnos en el pensamiento político moderno no lo podemos hacer saltándonos rápidamente lo que llamamos el Renacimiento. En el inicio de este tema 4 de nuestro programa que yo les entregué, nuestro plan, digámoslo, de estudio de este semestre, nuestro tema cuarto corresponde entonces al pensamiento político moderno, con 4 grandes ejes: Renacimiento e inicios de la modernidad. Y repito, Renacimiento porque es muy importante preguntarnos qué es lo que renace en ese momento. Estamos hablando del siglo, digamos, todo esto inicia siglo XIV, pero en el siglo XV, según la historiografía, según los expertos, historiadores nos indican que fue un siglo de hitos, es decir, de momentos claves, de un antes y un después, y por esa razón, digamos, se fragmenta, se clasifica el estudio de la historia en unas fases, en unas etapas. En este caso, el Renacimiento es esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Y Renacimiento por qué? Bueno, porque renacen muchas ideas o algunas ideas cruciales que le van a dar forma y le van a dar una proyección a lo que posteriormente será el Estado moderno. Y precisamente una de esas ideas es el pensar por sí mismo y el individuo como el centro. El segundo gran tema es del poder del imperio a la formación del Estado moderno. Las monarquías, el poder centrado en el imperio, pues ha sido el paradigma hegemónico, y el Renacimiento y la modernidad entonces inician esa transformación. Inician, no es que todo quede absolutamente finiquitado. El tercer gran eje son las revoluciones americana y francesa, solamente como por mencionarlas. Estas revoluciones, ¿por qué pueden ser importantes para nosotros?
porque pues cada una a su modo establece una serie de declaraciones de derechos que posteriormente van a incidir en la configuración de los ordenamientos jurídico-políticos de los estados en Hispanoamérica. En ese sentido es que el cuarto punto nos adentra entonces en el pensamiento político conquistador y colonizador de España. Su objetivo, las Indias, o lo que se llamaría Nuevo Mundo, o por lo menos estos territorios en los que, estos territorios precolombinos, precolombinos significa antes de Colón, ¿no? Precolombinos. Pues es importante tener en cuenta qué se pensaba, ¿no? Intentar analizar, identificar qué se pensaba respecto a las Indias, a este territorio. Y también desde acá, como el pensamiento político en la independencia fue una reacción a todo ese largo proceso. De esos temas generales tendremos unos subtemas: Renacimiento, entonces Maquiavelo, lectura que ya ustedes están adelantando, El Príncipe. También coloqué aquí los discursos. Esta es otra obra importante de Maquiavelo, los discursos de la primera década de Tito Livio. Sería absurdo intentar reducir a un autor a una sola obra. Es la más famosa de él, pero no es la única, y dado pues, que por límites de tiempo no podemos leer todas, pues hemos acudido a la más famosa, pero yo estaré, digamos, complementando con lo que son sus planteamientos en esa otra obra tan importante como los discursos. Juan Bodino, 6 libros de la República, 2 Franciscos, está Francisco Vitoria, italiano, claro, el derecho internacional, el derecho de la guerra, el conquista de las Indias, se pronuncian al respecto. Francisco Suárez, que fue un filósofo religioso jesuita, sobre las sociedades, el poder, el derecho a la resistencia. Y la modernidad propiamente. Para muchos expertos en historia del pensamiento político, consideran que realmente allí la figura es Thomas Hobbes, que se debería hablar es a partir de Thomas Hobbes y nada más. Bueno, Hugo Grocio lo tomamos porque tiene relevancia desde el punto de vista de la formación del derecho que se orienta hacia esa formación de lo que sería posteriormente el Estado moderno. John Locke, Montesquieu, el espíritu de las leyes, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau con la desigualdad humana y el contrato social, Emmanuel Kant, que es una figura crucial para entender la modernidad, y Friedrich Hegel, desde la filosofía del derecho, especialmente, quien es clave para también entender esas influencias. Y como les decía, las revoluciones americana y francesa. Mencionaremos algunos aspectos. En cuanto al tema cuarto y quinto, la conquista y colonización, aunque en el programa en principio no estaba de manera muy explícita, y para entender nuestra circunstancia actual, esa trayectoria no puede pasar por alto, al menos ver un poco qué significó eso de la monarquía española del siglo XVI al siglo XIX, el trasplante de la ciencia de policía en América. Este es un tema que yo no ahondaré porque ustedes en pensamiento administrativo y en pensamiento económico muy probablemente, y también en derecho, especialmente en derecho administrativo, muy probablemente ustedes lo profundicen más. La ciencia de policía fue un conocimiento técnico sobre cómo apoyar el ejercicio pleno del gobierno. La ciencia de policía es el origen de la administración pública. La ciencia de policía es el origen del derecho administrativo. La ciencia de policía es el marco, digamos, epistemológico que establece un componente central de la formación de los estados modernos. Este es un tema que ha sido poco profundizado desde otras ciencias, y quizás el derecho y la ciencia política
o quienes estudian Michel Foucault eh, pueden, digamos, adentrarse un poco más en qué significó eso de la Polizeiwissenschaft o la antigua ciencia policial en términos de la formación del Estado moderno. Y esa influencia la recibimos en ese proceso de conquista y colonización. La continuidad de la ciencia policial a través del derecho de la administración pública, fíjense ustedes, y el poder de policía. El poder de policía o el police power, que es un concepto jurídico, jurídico-político, y Bert Marquardt también lo trabaja en Historia Universal del Estado. Michel Foucault, pues es el que más ha ahondado en ese tema, pero hay otros autores más recientes como Marc Neocleous, que aún vive, es un británico que hace análisis, digamos, del police power. Tiene una obra titulada Fabrication of Social Order, o la fabricación del orden social, y su tesis central parte del concepto del police power, del poder de policía. Esta obra, no, hay una traducción de la de Marc Neocleous, traducida al español, pero es bastante deficiente y muy sesgada. Se produjo en Argentina, pero la traducción, la verdad, no es muy... Esperemos que surja una traducción mejor eh, de este importante texto que también muy pocos académicos abordan sobre el tema del police power. Michel Foucault, repito, es el que lo menciona, pero desde una lectura, digamos, distinta. Pero bueno, es un tema que hay que abordar. Y el otro, la revolución e independencia, es el pensamiento granadino, el rol de Antonio Nariño y su traducción de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre en Sociedad de 1789. Eso cómo incidió muchísimo en lo que se pensaba en esta región del planeta. El pensamiento político de Bolívar, al menos bosquejar como algunas de sus ideas centrales: primacía de la fuerza libertadora, la virtud política, claro, republicana, el pensamiento político administrativo de Santander, la primacía de las leyes, y pues algunas influencias externas como la de Jeremy Bentham y la de Benjamin Constant. Hay otros autores que influyeron. Solo estos apenas como por tener una idea. En suma, nuestro esquema nos plantea, su mapa conceptual, esto es lo que veríamos en estas sesiones para desarrollar este tema cuarto en una primera fase. Pensamiento político, renacimiento y reforma. No solamente reforma de la iglesia, no solamente reforma de ese poderío eclesiástico medieval, sino también reformas en diferentes modos de circunstancias histórico-políticas del mundo occidental. La Ilustración, el siglo XVIII, así se le conoce, y sus tesis centrales que dan origen al liberalismo, o darán origen al liberalismo a nivel mundial, en términos ideológico-políticos. Y las revoluciones e independencias, pero no solamente las revoluciones francesa e inglesa, sino también las revoluciones e independencias en Hispanoamérica o en América India. Nuestro propósito transversal, entonces, será describir el pensamiento político mediante la identificación de las ideas centrales de estos autores clásicos, su influencia en la formación de los estados, nada menos y nada más que en Europa y en América hispánica, ¿no? El pensamiento político, entonces, no es... algunos piensan que la filosofía política es puras abstracciones y nada que ver. El pensamiento político corresponde a la filosofía práctica y el pensamiento político es el que ha moldeado la historia del mundo.
Eh, y por eso es tan importante aproximarse un poco a los clásicos y entender esas transformaciones. De manera específica, nos vamos a centrar en las tesis centrales, concentrar en estas tesis de los clásicos, manteniendo el esquema de preguntarnos qué significa política, qué significa poder, qué significa Estado según cada uno de estos pensadores. Y a su vez, simultáneamente, pues identificando esos temas de los autores modernos, pues por lo menos aproximarnos y decir, bueno, esa fue la influencia en su época, qué tanta influencia tuvieron en su época, pero también cuál fue su influencia posterior y, diríamos, en nuestro mundo actual. Estos son nuestros objetivos. Ya lo había mencionado en una sesión anterior sobre los antecedentes de los diferentes imperios. Aquí extraigo 3 imperios que nos interesan porque de ellos somos el resultado, querámoslo o no. El Sacro Imperio Romano Germánico, del que surge en toda la región germana la Polizeiwissenschaft, la antigua ciencia policial, y pues la administración pública y el derecho administrativo y el derecho público. El Sacro Imperio Romano Germánico bueno, es amplio, es un tema que, repito, entre los historiadores que más didáctico, descriptivo, de una manera profusa y con unas fuentes, digamos, muy fiables, es Bernard. El Reino de Francia es importante tenerlo en cuenta porque el derecho que surge en Francia tiene mucha influencia en España y de España pues hacia esta parte del mundo. Y el Reino de España, pues que eh, llegado Napoleón pues acabó y fue la coyuntura que permitió que también se diera el proceso de independencia en Hispanoamérica. Este Sacro Imperio Romano Germánico, que yo ya les he mostrado este mapa en otros momentos, está en la última fase, ¿no? Este Sacro Imperio Romano Germánico llegó hasta la península itálica, fue mucho más amplio. Pero solamente como para mostrarles y ubicarnos de dónde vamos a hablar. Vamos a hablar del Renacimiento y del nacimiento de la modernidad aquí en la península itálica. Aquí se habla del reino de Nápoles, ¿sí? Los estados pontificios, Toscana, Milán, Venecia, eh, digamos, una región muy conflictiva en el siglo XV. El reino de España, muy fragmentado, digamos. Italia, pues, no era lo que conocemos hoy día. Estaba muy fragmentada, muy dividida, muy casi de los estados unos contra otros. Y eso fue determinante para la obra de Maquiavelo. El Reino de España, que fue influyente para nosotros. Entonces, ¿por qué el Sacro Imperio Romano Germánico? Porque toda esta región influía en lo que se pensaba en el Reino de España y de España, de cómo influía en nosotros. El Imperio Español, o el Reino Español, tuvo estas dinastías, solamente las menciono porque pues la de Trastámara, digamos, poco se habla, ¿no? Si acaso a veces se escucha hablar de Juana la Loca, digamos, reinó, y que tuvo, pues, digamos, fue determinante en lo que pensaban los reyes católicos, Isabel, Fernando, que fueron como los iniciadores del imperio, ¿no? Otra dinastía, la de Habsburgo, o sea, ¿no? Si bien España se puede ver como, uno no puede pensar que somos puros, filo, filogenética e históricamente no, digamos, razas puras en nuestra América hispánica no hay, y hasta muy probablemente haya algo de esas huestes y descendencias, como las dinastías de los Habsburgo, conocida como la de los Austrias, que también pudieran haber, de alguna manera
influido, ¿no? Pero la más conocida fue la de los Borbones. Esta es la que más nos recuerdan los manuales de historia de nuestra región. Los reyes de España, 1700, el primer monarca, Felipe V, el último del periodo imperial, y, y bueno, eh, hasta Fernando VII, derrocado por las fuerzas napoleónicas. Para algunos, pues el reino de España o el imperio de España llegó pues hasta el siglo XX, porque ahí estaban los reyes de España, en fin. Pero pues esos ya fueron, digamos, son expresiones de monarquía, diríamos, más simbólicas desde que se configuró el Estado de Derecho, es en el siglo XIX al siglo XX. Y este acontecimiento que no podemos pasar por alto, que estaba simultáneamente cuando vivía Maquiavelo, pleno Renacimiento. Entonces es el descubrimiento de América. Este es un óleo que nos deja entrever más o menos, imaginarnos cómo sería ese regreso de Colón ante los reyes de España y les muestra a unos nativos, les muestra sus objetos y, digamos, a halagar su descubrimiento, creyendo que había llegado a las Indias. Esto sucedía simultáneamente en la época de Maquiavelo. Y el punto de partida central acá es, como diría un antiguo genio, creo que fue Blas Pascal, que decía, dame un punto fijo y te moveré el mundo. Dame un punto fijo. A veces uno necesita un punto de partida para de ahí en adelante explorar, ¿no? Tener un norte. Y esta idea central, este punto de partida, desde el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, es el individuo como centro. ¿Eso qué significa? Pues que renace el humano como individuo. Los griegos y romanos ya nos habían hablado de, de la centralidad humana, pero a partir del ser humano como animal político, animal racional, animal sociable, pero en la Edad Media es desplazada esa imagen por la teocracia. Entonces el individuo estaba, digamos, desplazado de alguna manera. El paradigma en la Edad Media fue la teocracia, digamos, Dios era el centro, a través, claro, de la iglesia. Entonces, el Renacimiento y luego la modernidad lo que hacen es, renace el ser humano como protagonista de la historia, no ya la hegemonía de la iglesia, que era la que quería establecer como el destino político del mundo, el gobierno de la humanidad. La voluntad humana, es decir, el ser humano eh, es capaz también de hacer otras cosas. O sea, ante el poder omnímodo que tuvo la iglesia, tuvo un poder enorme, el humano hace ciencia, el humano crea, o sea, ya no hay un único creador, no, el humano también crea, inventa, hace sus propias leyes, llega a hacer o a inventarse el derecho. Es decir, si el individuo es el centro y hay un ímpetu, hay una volus, una fuerza humana para transformar la realidad, eso indica que la modernidad va bosquejando eso que se llamará autonomía, pero tanto autonomía del individuo como de su colectivo, ¿no? Es lo que siglos después, en el siglo XVIII, Emmanuel Kant va a expresar con los términos mayoría de edad. Llegar a la mayoría de edad es atreverse a pensar por sí mismo. Y aunque Emmanuel Kant ha sido muy criticado por su rigidez, por su pensamiento demasiado, diríamos, sistemático, o sea, fue un gran pensador. Escribió textos maravillosos como sobre la paz perpetua,
además de Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica, que son textos muy densos. Bueno, en general, Kant es una figura sin duda central para poder entender esta transformación, esta transición. Atreverse a pensar por sí mismo, la autonomía. Con estas ideas, entonces, les invito a que con esta imagen pensemos un poco en si el individuo es el centro, ¿por qué? ¿Por qué el Renacimiento nos plantea al individuo como centro? ¿Qué es lo que renace? ¿Por qué se llama Renacimiento? Dijimos, es un renacimiento porque renace el protagonismo humano en la historia. Y allí convergen muchas fuerzas, la fuerza del conocimiento aquí, en Leonardo da Vinci. Miren ustedes la época en la que vivió da Vinci, 1452. Perdón, claro que bueno, este es un dibujo de esa época. Imaginémonos 1452 a 1519. Es decir, Leonardo da Vinci, eh, con toda su inmensa creatividad, imaginación, su genialidad, también está diciendo, el ser humano hace ciencia, el ser humano puede transformar la realidad con su conocimiento. Por eso el individuo también es centro. Y este dibujo que es muy famoso, que es claro, esto es una copia de sus textos originales que ha sido difundida a nivel mundial, la historiografía. Observemos cómo Maquiavelo está haciendo un plan, perdón, Maquiavelo, Leonardo, que después Maquiavelo retoma. El conocimiento es poder. Miren, aquí está, hay el diseño de lo que podría ser un tanque de guerra. Hay diferentes cañones, ¿no?, de 380 grados que podía disparar. La catapulta, un arma letal para lanzamiento digamos, de flechas, de proyectiles, y así muchos inventos, ¿no? Eh, Al estudiar el vuelo de las aves, aquí tenemos un bosquejo de cómo el ser humano podría llegar a volar. Aquí están los principios para lo que fue después la invención del helicóptero, por ejemplo. En pocas palabras, el cambio tecnológico, la técnica y la tecnología dentro del ámbito de la ciencia, del conocimiento, del desarrollo de la ciencia, pues es un ingrediente crucial en ese renacimiento, en el nacimiento de la edad moderna, ¿no? Muchas veces los genios en la historia les sucede y es que su genialidad los lleva como a jugar con fuego, en el sentido en que muchas veces sus invenciones escapan, por supuesto, a su época histórica y a su manejo y a su control. Entonces, el hecho de que Leonardo diseñara armas de guerra, ¿estaría pensando en apoyar a algún gobernante? Muy probablemente no. Era su inventiva pura, ¿no? Era su creatividad. Sin embargo, el conocimiento científico, pues, fue y ha sido utilizado en el arte de la guerra, de la que nos hablará Leonardo da Vinci. Y así podría suceder bueno, así sucedió con genios como los grandes físicos que desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX desarrollaron pues toda la teoría atómica, ¿no? Entonces, sin el desarrollo científico de la física y de la física nuclear, pues no hubiera habido bomba nuclear. Es decir, la ciencia también tiene incidencias políticas. Si sus usos, si sus productos son utilizados o no, ¿sí?, en ciertas circunstancias o no. Einstein tomó distancia de los colegas que en su época fueron a trabajar con los nazis
también para diseñar su propia bomba atómica. Ustedes saben, pues Einstein tomó distancia y se refugió en Estados Unidos, pero él siempre fue un crítico de los medios violentos, de la violencia en general. O sea, dice, pues, es muy fácil. Y si la ciencia va a estar al servicio del poder político para la destrucción de la humanidad, pues yo más bien prefiero, ¿sí? Dejar mi conocimiento hacia otro lado, ¿no? Entonces, algo similar le pudo haber sucedido a Leonardo, ¿no? Toda su inventiva como ayudó muchísimo al desarrollo del arte de la guerra en su época. Quizás Da Vinci con un poco más de ese carácter explícito de los posibles usos de esos medios. Reitero, todo esto es apenas son ideas para ir caldeando, para ir haciéndonos un contexto de las circunstancias que llevaron a Maquiavelo a escribir lo que escribió en su obra El Príncipe. Y también un contexto conceptual. Entonces, para entender a Maquiavelo, podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Si el individuo es el centro, en ese renacimiento, Dios queda desplazado. Lo que está allí en juego es la idea de libertad, la idea de libre albedrío o libre arbitrio, su autonomía, su voluntad, ¿cierto? Si el individuo es el centro. ¿Libertad para qué? ¿Qué es la libertad? El libre albedrío, ustedes dirán, pero ¿el libre albedrío es igual a libertad? El libre albedrío, les he dicho, es una expresión que se utilizó más desde el derecho romano y sobre todo también desde el derecho canónico para significar la facultad que tiene un individuo o que tiene todo individuo de elegir entre varias opciones, ¿sí? El libre albedrío, o sea, elegir entre diferentes opciones. Entonces, el individuo tiene libre albedrío porque puede escoger el bien y el mal, lo bueno, lo malo, o lo feo y entre lo bello, ¿sí? Tiene libre albedrío o libre arbitrio, o sea, se puede pitar sus propios partidos, por eso de ahí libre arbitrio. Y libertad en un sentido más amplio, ¿no? Libertad como lo que se opone a la esclavitud, a la opresión que tenían las sociedades feudales eh, frente a los señores, frente a los imperios, ¿no? Entonces, eh, si el individuo es el centro, ¿dónde está el poder? ¿Sí? En el pueblo, que sería una reunión de individuos, o en el individuo mismo, o en el gobierno, o en el gobernante, ¿dónde estará el poder? ¿Dónde estará el poder? Podemos preguntarnos desde Maquiavelo. ¿Y cuál sería el medio? Entonces aquí tenemos una serie de términos que nos pueden ayudar a orientar nuestras lecturas. Si el individuo es el centro, ¿dónde está el poder? ¿Cuál será el medio de ese poder? ¿La política? ¿El derecho? ¿La ciencia? ¿La moral? La moral aquí tiene una connotación para esa época como si fuera un resultado o un efecto de, del sistema de creencias planteado por la teocracia o por la hegemonía pontificia en la Edad Media de la Iglesia. Sin embargo, desde un punto de vista científico y técnico, digamos, de las ciencias sociales y las ciencias humanas, hay que entender mejor qué significa moral. Eh, Ustedes habrán leído que Maquiavelo dice, bueno, las creencias religiosas con Padre Nuestros no vamos a resolver la situación. Es pragmático, empirista, toma experiencias y él dice, no, pues hay momentos en que hay que saber respetar esas creencias, pero también a veces utilizarlas para el poder. Hay que complacer al pueblo en lo que cree, en lo que le gusta, ¿sí? ¿Cuál es el medio entonces? ¿La política, el derecho, la ciencia o la moral? Para ir entendiendo entonces, hay que adentrarnos en las definiciones.
Y algo que es un deber de los que somos académicos o de quienes nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales y humanas, pues es buscar claridad a partir de definiciones de conceptos. Si definimos o planteamos definiciones de qué se entiende por tal o cual palabra, por tal o cual noción, por tal o cual concepto, por tal o cual término, pues eso nos puede ayudar a entendernos. Los que somos académicos o que estamos en este ámbito, esa es una de nuestras tareas, buscar claridad conceptual, proponer conceptos y construirlos recíprocamente. Entonces, esas preguntas sobre el medio nos llevan a la pregunta nuclear. Esta es una propuesta. Puede que ustedes con otros académicos en años posteriores o en otras carreras puedan decir, no, esa no es la pregunta con Maquiavelo. Yo les hago esta propuesta de pregunta frente a Maquiavelo. ¿Será posible separar la moral de la política? ¿Será que la política no necesita de la moral? ¿Será que la moral necesita de la política? ¿Serán dimensiones antagónicas o serán dimensiones complementarias? Así como aquí decíamos, ¿cuál es el medio? ¿La política o el derecho, la ciencia o la moral? Podríamos preguntarnos cómo organizamos nuestra vida humana, cómo organizamos nuestra vida social. Eh, ¿Política pura? ¿Política sin derecho? ¿Derecho sin política? ¿Derecho sin ciencia? ¿O organicemos nuestra vida con solo ciencia, sin derecho y sin política? Y sin moral. ¿O será que la moral pura es la que nos va a ayudar a organizarnos como sociedad? ¿O será que la moral es importante que esté también con la política? ¿O que la política se apoye en la moral con el derecho y la ciencia? ¿Ah? Estas preguntas no son para resolverlas ya, pero sí son para hacérnoslas ya y discernir y comprender el mundo convulso en el que vivimos. Cuando se lee Maquiavelo, hay que ser responsables, porque hay que entender las circunstancias en las que escribió su obra. Entonces, El Príncipe, que hay muchas versiones, la que les entregué tiene un error tipográfico al inicio, dice Nicolás Maquiavelo el Magnífico, no, Nicolás Maquiavelo al Magnífico Lorenzo de Médicis. Entonces, que hay que tener presente, es un error tipográfico, y pues hay diferentes versiones, ¿no? En el que podemos ir entendiendo ese pensamiento. Entonces, cuando iniciamos, verán ustedes que el primer capítulo es una dedicatoria. Es una dedicatoria, ¿no? Una dedicatoria, dice, de Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo, hijo de Pedro de Médicis. Ustedes pueden leer la versión que tengan, no importa. Yo no puedo exigirles que tienen que leer tal o cual. Les he facilitado una de las más comunes. Bueno, a partir de esa podemos ir discutiendo y haciendo precisión de algunas palabras, pero entendamos que Maquiavelo, cuando escribió El Príncipe, lo hizo dedicándolo a un monarca eh, para que pudiera, digamos, resarcirse de esa tortura y de lo que sufrió. O sea, Maquiavelo fue torturado, estuvo prisionero por los Medici, porque pues recordarán ustedes que Savonarola hizo una serie de denuncias de corrupción en la sociedad, en los gobernantes, en el pueblo, en la iglesia, etc. Y era, digamos, un moralista, y que Maquiavelo no le cabía bien, pero después entendió que fue un tipo que murió por su causa. Savonarola murió en la hoguera. O sea, que, hizo la hoguera de las vanidades, pero después él fue al año siguiente sometido, recuerden, a la hoguera él mismo por la Inquisición.
Y eso lo valoró de alguna manera Maquiavelo. Entonces, El Príncipe es un manual dedicado a un gobernante, con la intención muy probablemente de Maquiavelo de volver a la vida política, después de haber vivido tortura, ¿sí? Después de haber eh, padecido y de haber sido relegado de la vida política de su Florencia natal. Entonces, eh, sus sentencias y sus consejos al príncipe tienen esta pregunta de fondo, ¿no? Para nosotros actualmente, ¿no? Separemos la moral de la política. Política, derecho y ciencia son las palabras que nos llevan a preguntarnos entonces, ¿todo vale? Se ha dicho que Maquiavelo es el autor de la frase el fin justifica los medios. Eso no es cierto. Maquiavelo nunca lo dijo de manera literal, el fin justifica los medios. Es la inferencia más lógica que se hace de sus textos. Las diferentes traducciones, los diferentes estudios pues llevan a entender que es así, ¿no? Como que el fin justifica los medios. Algo así como que el todo vale. Sobre todo cuando él, por ejemplo, hablando del arte de la guerra en sus discursos de la primera década de Tito Livio, habla de salus populi suprema lex. ¿Recuerdan? Que fue una frase de Cicerón. Pues Maquiavelo la retoma, ¿no? Salus populi suprema lex. ¿No? O sea, la salvación del pueblo, la salud del pueblo es ley suprema. Entonces, tiene frases que dan a entender que sí, pareciera, ojo, pareciera en principio que el fin justifica los medios. Él dice que la patria se deba defender siempre, con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará bien definida. Claro, esa frase daría para interpretar que el fin justifica los medios. Sin embargo, una lectura más menos acalorada y digamos, una lectura mucho más objetiva, nos lleva a pensar que Maquiavelo no consideraba que, si bien había que hacer todo lo posible por salvar, por alcanzar el poder y mantenerlo, eh, no todo valía, porque él hablaba de la prudencia. Cuando nos dice Maquiavelo que el príncipe debe ser mejor temido que amado, que entre ser amado y entre ser temido, pues es mejor ser temido. Ahí él hace una salvedad, una aclaración. Él dice, pero el príncipe no debe ser odiado. Una cosa es temido, otra cosa es odiado, porque el odio va a tomar venganza en algún momento. Entonces, démonos cuenta cómo Maquiavelo es muy inteligente y el todo vale, hay que revisarlo. Hay que revisarlo si eso es así, ¿no? Porque pues si el fin justifica los medios, que es la frase famosa maquiavélica, pero que realmente Maquiavelo, repito, no la pronunció, sino que se infiere de él. Eh, para Maquiavelo es muy probable que no todo valga. En los videos documentales que ustedes pudieron observar, los expertos como dicen, miren, esto ya no es maquiavelismo, esto es una tergiversación, una degeneración del pensamiento de Maquiavelo, cuando hay excesos. ¿Sí? Maquiavelo hablaba de la prudencia también, hablaba de ser muy inteligentes, claro, en ese esfuerzo de lograr, de conquistar el poder y de mantener el poder. Pero entonces tenemos que entrar en los detalles. Miren, si vamos a hablar de esta pregunta, moral y política, hay que separarlas, hay que entender qué significa moral y entender qué significa política. ¿Sí? Cuando se refiere a ciencia, ¿es filosofía o en este punto ya separamos la filosofía de la ciencia? Aquí comienza la separación entre ciencia y filosofía. Aquí comienza la separación entre ciencia y filosofía.
Por eso el Renacimiento es tan importante porque, gracias Leighton, ¿no? Precisamente porque había una, digamos, había una fusión, filosofía y ciencia eran lo mismo, habían sido como lo mismo, o sea, quien se dedicaba a reflexionar sobre la fisis, o sea, sobre la naturaleza, sobre los fenómenos del universo, el contemplar los astros, Copérnico, que también está en esta época. Entonces, filosofía y ciencia eran como lo mismo porque era amor al saber, amor al conocimiento. Pero aquí, a partir del Renacimiento y naciendo la modernidad, ciencia y filosofía empiezan a tomar distancia, empiezan a tomar distancia. Bien, entonces entendamos los términos, entendamos qué es una cosa y qué es la otra. Esto, claro, desde una lectura actual para entender a Maquiavelo. ¿Qué es la moral y qué es la ética? ¿Son lo mismo? Los términos tienen una convergencia. Ética es una palabra griega, de origen griego, ethos o ethos, como quieran pronunciarlo, significa, o sea, traducido como carácter, costumbre. Y en latín more o morus, more, es carácter, costumbre. O sea, las dos palabras significan lo mismo, carácter, costumbre. La moral tiene que ver sobre las costumbres, la ética alude a las costumbres, pero hay una diferencia. Hay una diferencia aquí. Para esa época, digamos, para los griegos, o sea, hace 24 siglos o 20 siglos, quizás ética y moral eran lo mismo, pero a través de los siglos empezó a haber un matiz, una diferenciación sutil. Repito, es muy probable que ustedes escuchen en los medios de comunicación la ética, la moral, ay, no es importante la ética y la moral, o se hable de la ética y moral como dos términos sinónimos. En algunos casos puede aplicar como sinónimos, no en todos los casos pueden aplicar como sinónimos. Y uno como docente, yo como profesor, mi obligación es decirles, miren, hay unas diferencias sutiles muy importantes. ¿Cuáles son? Aquí estamos viendo su convergencia. Entonces, la moral y la ética confluyen en una cosa, costumbres compartidas. Hacen referencia a costumbres compartidas. Hace también alusión a creencias compartidas, hábitos compartidos, lo que puede generar básicamente una cultura. Eso es un ethos o un carácter, ¿sí? Un ethos, un carácter. Aquí les tengo dos imágenes de costumbres compartidas, ¿no? Esto es en la Meca, el Ramadán, ¿cierto? Que se hace cada año donde los musulmanes giran allí, ¿sí? Hacen todo un ritual multitudinario. Esto con la pandemia, pues ahora creo que no es toda esta multitud, pero es un ejemplo de costumbres compartidas, ¿sí? Y costumbres ya de siglos, ¿no? Y también aquí tenemos una imagen de una fotografía de un nativo de África, de una expresión tribal, una tribu de África, según la cual pues nos muestra esta imagen un modo de ser, una costumbre, una tribu que tiene como costumbre hacer unas deformaciones físicas de su rostro, en este caso de los labios, de la boca, con atuendos que tienen un simbolismo, ¿sí? Estas garras, estos colmillos pueden ser, ¿no? Símbolo de una fuerza, de un poder. Es decir, las costumbres, ese carácter, ese ethos, refleja que hay diversidad de costumbres y por lo tanto diversidad de culturas, ¿sí? Primera idea clara, ética y moral tienen una convergencia, son palabras que tienen un origen griego, una griego y otro latino, tienen una convergencia y es que significarían lo mismo y que convergen en una idea que es las costumbres que son compartidas por alguna comunidad humana. Sin embargo, para ser más rigurosos,
Esas creencias compartidas vamos a desmenuzarlas. Entonces vamos a entender qué es la moral. Esto que les estoy planteando acá, ustedes miran, bueno, profesor, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Usted se inventó eso? ¿Usted de dónde sacó eso? Esto es el resultado de síntesis de años de estudio de tanto de historiografía, es decir, de historia, de estudiar filosofía moral, de estudiar epistemología, de estudiar teoría política, de estudiar filosofía política, de estudiar filosofía moral, ¿sí? Y de estudiar otras fuentes como, por ejemplo, las neurociencias, de estudiar también teoría de las necesidades humanas, incluso hasta políticas públicas. Entonces, esta es una síntesis. En la bibliografía que yo les he facilitado, en gran medida está, en el curso, pues está como las fuentes. Entonces, ¿qué es la moral? Veámosla más en detalle. La moral tiene tres niveles para entender qué es moral. Una base, que es la biología. Se dirá, ¿la biología tiene que ver con la moral? Pues sí, la moral tiene como base material la vida biológica de los seres humanos, ¿sí? Profesor, ¿hay moral en los primates? Si analizamos una comunidad de primates, de simios, yo me atrevería a decir que sí. Quizás los etólogos, los que estudian el comportamiento animal, también digan sí, tienen una forma de moral, tienen elementos de moral. ¿Por qué? Porque tienen una serie de hábitos, de costumbres para subsistir, para sobrevivir como horda animal, como grupo, ¿sí? De una especie. Entonces, la biología nos ha llevado a una evolución de nuestras necesidades. Entonces, la biología nos ha llevado a que hayamos logrado una supervivencia porque el hambre, el hambre hizo al hombre, ¿no? El hambre y el dolor dieron origen a que el ser humano, como un bicho primate y en su proceso evolutivo, buscara adaptarse a un entorno natural que agresivamente por el clima lo afectaba, las bestias de las que tenía que defenderse, el ser capaz de cazar, ¿sí? A otras bestias, a otros animales, perdón, a otros seres para alimentarse, aprender a manejar el fuego, el quemarse y darse cuenta que el fuego quema, sí, pero que podía servirle para sus alimentos. Eh, Todo ese proceso es una cuestión biológica, fisiológica, que le determinó una forma de vivir, ¿sí? Un ethos, un carácter, un morus, una forma de morar o de habitar, ¿ok? Entonces, la biología es fundamental porque las protestas que hay, porque es por hambre, ¿no? Por pobreza, por insatisfacción de necesidades. Entonces, no podemos estar en un mundo idealista sin pensar en que somos seres biológicos, seres vivos, que como especie y dentro de la especie humana pues habrá diversidad. Bueno, hay diversidad multicultural, pluricultural, pluriétnica, etcétera. Y todo eso hace que unos se alimenten con caviar, otros se alimenten con pescado, otros en Etiopía coman tierra, que otros no, se alimenten de carne, que otros se alimenten solo de vegetales, que otros subsistan, ¿sí? Whatever, de diferentes formas satisfagan sus necesidades. La biología es la base material de la moral. Si vamos a una comunidad indígena, ustedes miran, bueno, ¿y allí ellos tienen moral? Claro, tienen una forma de subsistir. En su proceso evolutivo tienen unos alimentos que son preferidos frente a otros. Si a unos nativos Nucamacu, digamos que encontráramos puros en el Amazonas y fuéramos a llevarles una comida de enlatados, probablemente se enfermen, porque ellos no están habituados a esos alimentos procesados, nada de eso. Eso biológicamente no es compatible con su ethos, con su carácter, con su costumbre, con su hábitus. ¿Ok? ¿Sí entienden? Así podríamos ver muchos ejemplos. El siguiente nivel de la moral es la cultura. Es decir, el ser humano, una vez va satisfaciendo sus necesidades de hambre, con alimento, de frío, de protección, viviendo en una cueva, en una caverna, después en un castillo, después en un burgo, después en un penthouse, qué sé yo, pues empieza a hacer también rituales, empieza a darle significados.
su desarrollo cognitivo cerebral evolutivo le lleva a entender que si coopera con otros, pues le va mejor. Es muy probable que las hordas primitivas se encontraran y pelearan por una presa, por una bestia que habían cazado algunos, ¿sí? Y entonces llegaban a confrontarse. Después se dieron cuenta que llegaban las fieras a devorarse a los dos grupos digamos, Homo erectus, por decirlo así, o de cazadores, y entonces ellos tenían que unirse y defenderse de las bestias. Cuando el ser humano descubrió primitivamente que podía cooperar con otros, era más fuerte y podía sobrevivir, ahí empezó, digamos, ahí quizás probablemente empezó con esa coexistencia de cooperarse y ya no matarse entre ellos, darse en cuenta que podían satisfacer sus necesidades y unidos podían defenderse mejor de las bestias, del clima, hacer intercambios, ¿sí? El trueque. Eh, la paleontología y la antropología en eso son fascinantes, con esos relatos y con esas deducciones que hacen a partir del carbón, de la aplicación del carbono 14 para determinar la edad de utensilios primitivos, todo esto. La, la, la antropología y la paleontología, todos estos saberes nos ayudan muchísimo a entender cómo quizás eran esas primeras formas de organización primitiva social. Entonces, la cultura, ¿no? Evolución de las satisfacciones, costumbres, hábitos, ritos, mitos, prácticas según creencias compartidas. ¿Sí? La moral es hija de la cultura. La moral es hija de la biología. Y hay un nivel siguiente que es la axiología, es decir, la teoría de los valores. Esto ya es un poquito más sofisticado, ¿no? Pero es un término técnico necesario. Entonces, la moral tiene que ver con la axiología. ¿Qué es la axiología? Es aprender a valorar. Es decir, cada uno de nosotros, cada una de ustedes, desde su primera infancia se le fue enseñando de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo útil, qué no es útil, qué es práctico, qué no es práctico, qué es conveniente, qué es inconveniente, qué es saludable, qué no es saludable. ¿Sí? Toda la multiplicidad de valores, de significaciones para calificar la realidad. ¿Sí? Nosotros asimilamos desde nuestra primera infancia un lenguaje que nos enseñó moralmente a morar, o sea, a habitar el mundo y a darle significados. Entonces, estos tres elementos son claves para entender qué es la moral. La moral no es una cosa que pertenezca a la iglesia. La moral no es una cosa que pertenezca a ciertas ideologías políticas. La moral no es algo que pertenezca a una interpretación, qué sé yo, religiosa de la sociedad. Para nada. La moral es un término, es un concepto que nos ayuda a comprender nuestro proceso evolutivo histórico como reconocimiento de múltiples formas de ser, múltiples cosmovisiones, pluralidad étnica, cosmológica, multiplicidad de paradigmas, multiplicidad ahí vienen, de costumbres, de etos, de carácter, de hábitos, que hacen que cada sociedad humana tenga sus matices. Podríamos decir que hay unas necesidades humanas universales. La necesidad de alimento. Todos los humanos necesitamos alimento, todos necesitamos comer. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una necesidad mundial, digamos, no universal, mundial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que unos toman agua contaminada, otros se han adaptado al agua contaminada, otros no pueden tomar agua que tenga un poquito de contaminación, unos se enferman. ¿Sí? Vuelvo y repito, unos comen caviar, otros comen mañoco, otros comen casabe, otros comen ¿sí? animales. Entonces, la moral es maravillosa porque nos permite entender eso, esa diversidad humana. ¿Sí? Pero, entonces vamos al siguiente nivel. La ética. Entonces, ¿qué sería la ética? Si la ética también tiene que ver con las costumbres. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la ética es un concepto que desde los griegos fue mirando más allá. Entonces la ética la podemos entender como la filosofía de las costumbres. La ética la podemos entender como una reflexión sobre la moral. La ética nos permite hacer un análisis de la diversidad moral que existe en el mundo. La ética nos permite entender la confrontación
los choques, las conflictividades entre diferentes formas de moral. Esa es la gran importancia de entender la ética. En otras palabras, la ética es un nivel, digamos, de entendimiento, de explicación y de comprensión del comportamiento humano de una manera mucho más, incluso crítica y creativa. E importantísima, ¿por qué? Porque si uno no tiene ética, pues uno empezaría a irrespetar las diversidades y la diversidad humana, la diversidad cultural, la diversidad de expresiones. ¿Sí ven la importancia de la ética? La ética permite entonces filosofar sobre las costumbres, pensar por qué existen tantas eh, formas, entonces que los indígenas tienen una relación con ciertas plantas que consideran sagradas. Por ejemplo, en la India el cannabis es una planta sagrada, es la fuente del conocimiento enteógeno, cósmico para la introspección. Pero resulta que la cannabis en Occidente pues se convirtió en una droga, se convirtió en una droga, en un psicotrópico, en una sustancia psicodélica, psicotrópica para estimular y para la diversión. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia como para una cultura, pues el cannabis puede ser una planta sagrada, el peyote, qué sé yo, o para estar más cerca, en el Valle del Sibundoy, aquí en el Amazonas, Putumayo, eh, los chamanes cuando llevan a la ingesta y a la práctica eh, del, del yagé, ¿sí? El yagé. Para ellos el yagé tiene un significado ancestral, espiritual, de comunión con la Pachamama, la cosmogonía, ¿sí? Pero si uno mira desde otro punto de vista, eso desde el punto de vista moral, eso es muy propio de ellos y respetable. Pero entonces, si uno mira desde otro punto de vista, alguien podría decir, uy, ¿cómo así? Usted va a hacer una práctica de yagé, eso es un alucinógeno. Bueno, para para los chamanes eso no es un alucinógeno, es una planta que lleva una purga para que los individuos se purifiquen en su etos, en su carácter, en su costumbre, según su idiosincrasia. ¿Sí? A nuestro país han venido extranjeros a probar yagé y han terminado muchos con un infarto o han terminado con una esquizofrenia porque pues le mezclaron otras cosas y creyeron que eso era un juego. Uno no puede saltar de moral en moral, uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. La ética permite reflexionar sobre esas diversidades y eso es lo apasionante. Entonces, bueno, voy siguiendo así de corrido porque sé que no, pues esta clase es grabada para quienes no estén, pues después la puedan ver, pero esto daría para un intercambio de opiniones con ustedes maravilloso. Sí. Dos cosas. Primero, la ética es personal, es individual, nace del individuo, ya que es una filosofía que cada ser puede dar deduciendo con sus propias pensamientos. Y segundo, la moral nace de la agrupación, ¿no? De la comunidad. Entonces se puede decir que la moral nace principalmente de la familia, o sea, el principal pilar de la moral es la familia. Bueno, comienzo por la última pregunta. Sí, sí, claro, la moral tiene como nicho el núcleo familiar que sea. Hoy día en nuestro mundo multicultural, pluriétnico, pluriverso, etcétera, pues se dice que ya la familia no es la familia tradicional de papá y mamá y eso, sino que bueno, los matrimonios, las uniones, perdón, conyugales pueden ser de diferentes sexos, etcétera, o sexos iguales. Pero sí, sea el núcleo familiar que sea, ese es el nicho originario de la moral. Si, por ejemplo, tú te conviertes en papá de aquí a unos años, tú le vas a transmitir a tu hijo, tú no vas a dejar que tu hijo sea una hoja en blanco y que lleguen otros a meterle en su cabeza todo lo que quieran, ¿no? Tú vas a decir, bueno, no, venga, yo creo en esto, yo le voy a transmitir a mi hijo que se alimente de esta manera, que prefiera los vegetales, las frutas, bueno, que en una primera fase por su desarrollo consuma proteína animal, pero que después se haga una transición a otro tipo de proteínas para que no
vaya a tener de su genética una predisposición al cáncer, bla, bla, bla. O sea, tú puedes, en un hijo, en una criatura, tú transfieres toda tu moral, o sea, toda tu forma de morar o habitar el mundo, ¿sí? Tú le das criterios, pautas, para que ese ser, eh, de acuerdo a su biología, de acuerdo a la cultura de ese momento, de acuerdo a valorar qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Pues se forme, tienes toda la razón. Lo segundo, si la ética es individual o más colectiva, eh, tiene las dos cosas, digamos, la ética es importante porque permite una reflexión individual o de cada persona eh, para que, digamos, tenga una conciencia de su coexistencia con otros. Entonces, la ética es importante en un nivel individual personal porque tú te vas de viaje, por ejemplo, tú dices, bueno, profe, me voy a ir con mi morral y me voy a recorrer Sudamérica y estoy cansado de todo esto, me voy a ir a Bolivia, qué sé yo. Y tú te vas caminando y vas un viaje largo de exploración y te encuentras con diferentes culturas y comunidades y tú vas con una ética. ¿Cuál sería tu ética? Tu ética sería de escuchar, de comprender, ¿no? Hay un dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Claro, entonces, que la gente escucha música muy fuerte, bueno, ese es el etos, la costumbre acá. Que la gente aquí le hace una danza al fuego, bueno, eso es aquí. Pero tú no puedes llegar a estrellarte con otras culturas, con otras moralidades, intentando imponer tu moral, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, por eso la ética tiene un nivel individual. Y la ética tiene un nivel colectivo, digámoslo mejor, de manera más precisa, tiene una dimensión pública, ¿sí? Eh, y es importantísima porque ya es llegar a unos acuerdos, compartir creencias de un respeto sobre esa diversidad cosmológica, de cosmovisiones, de, de multiplicidad de creencias y de costumbres. ¿Ok? Entonces, en la administración pública se tiene que hablar de moral pública y de ética pública. De moral pública y de ética pública. ¿De moral pública en qué? Porque pues hay comunidades, grupos humanos que tienen su propia moralidad. Entonces, ciertas etnias pues tienen su propio castigo, ¿no? Los territorios indígenas, ellos tienen su propia justicia. Entonces agarran a garrote, le dan fuete al que se robó una gallina o al que incursionó en las FARC y se metió en negocios raros. Entonces llegan el jefe de ese grupo y bueno, le hacen un consejo y castigan al infractor, al miembro de la tribu, ¿sí? Ellos tienen su propia moral, tienen su ética también, ¿sí? Ellos entienden que existe una, por decirlo así, una moral blanca o de la civilización blanca y somos hermanos menores. ¿No? Entonces, pero como esto no, esto en términos, digamos, de comprensión, está el siguiente nivel y es el derecho. Debido a que hay diversidad moral, de acuerdo, debido a que hay una posibilidad de reflexionar sobre esas diferentes moralidades, de esas formas diferentes de ver la vida y el mundo, y la sociedad y el sujeto, etcétera, pues el derecho emerge como un producto humano para intentar darle equilibrio a todo eso. Los griegos, pero sobre todo los romanos, habían advertido como que, oiga, algunos podrían criticar, no, el derecho se lo inventaron los más poderosos para someter a los más débiles. Sí, eso también puede ser cierto, pero no siempre, ni en todas partes. El derecho también surge como una búsqueda de autorregulación entre los grupos humanos que tienen diferentes moralidades para poder coexistir y no suprimirse ni autoaniquilarse como especie. ¿Sí? Entonces, el hecho histórico, un hito como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda cuando Estados Unidos, no, perdón, cuando los alemanes en cabeza del Führer, cuando Hitler asume el poder en 1933, eh,
y empieza con su discurso y también transmitiendo, buscando una identificación, buscando generar una identidad colectiva del pueblo germano que digamos que no le había ido bien en tratados internacionales sobre la soberanía y sobre el territorio, etcétera. Sí, o sea, no le había ido bien a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues Hitler dice, no, nosotros somos la raza pura y somos la raza dominante y somos la raza que debe conquistar el mundo. O sea, entonces, fíjense cómo una moral le importa poco la ética, ¿sí? Le importa, o sea, impone un derecho, una dictadura de derecho. Eh, ¿Por qué? Porque pues se aprovecha, ¿no? Son elecciones, es el resultado, o sea, Hitler él fue elegido por la gente. Y él no se impuso como si, él ganó en el partido y él generó un movimiento que convenció a muchas, a masas, eh, desde su biología, sus necesidades, la pobreza, la cultura, ¿sí? Cómo satisfacer una serie de creencias. Somos una raza pura, la raza aria, la raza que debe dominar el mundo. Entonces se salta la ética y parte de la moral se salta la ética e impone un régimen brutal al que se oponga se desaparece. Entonces, digamos que ahí es un estado de facto, o sea, comenzó siendo un estado, era un estado de derecho en el momento en que un pueblo lo elige, pero luego se convierte en un estado de facto o de hecho, y el derecho es el derecho de ellos solamente, y pues eso generó la explosión bélica. Entonces, el derecho, ¿por qué es un sistema normativo, un resultado de un ordenamiento jurídico? Es una creación convencional. O sea, el derecho se recupera luego de la Segunda Guerra Mundial, lo he insistido, 1948, comienza como esa conciencia ético-política y ético-jurídica del mundo, y los diferentes estados, nos guste o no, aunque hay muchas críticas que se dicen, no, pero es que la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, eso fue creado por los poderosos. A ver, si nos vamos hasta acabar con lo poco que hay, pues por algo se está hablando hoy día de derechos humanos, ¿no? Ahora estamos hablando bajo ese paradigma de los derechos humanos, la Declaración de 1948. Entonces, el derecho, la razón por la cual se proclama, se hace esa proclama de derechos es ¿para qué? Para no autoaniquilarnos como especie. O por lo menos para empezar a frenar y a detener la autoaniquilación. O para que no se volviera a repetir, entre comillas, la necesidad de aplicar más bombas nucleares para acabar con los que, digamos, quisieran persistir en la guerra. Eh, el derecho surge como una posibilidad de salvarnos. El derecho surge como una posibilidad de establecer un ordenamiento que diga, oiga, bueno, entendámonos, pongamos unas reglas de juego para poder coexistir a partir o en medio de toda esa conflictividad entre formas morales. ¿Ven? ¿Ven la importancia del derecho? Y la pugna que hay actualmente, por ejemplo, en nuestro país, que esto es algo, ¿sí? Que desde el siglo XIX se viene repitiendo. En el siglo XIX, repito, hubo varias guerras civiles y tuvimos cerca de 8 constituciones políticas. 8 constituciones políticas en 100 años. 8 constituciones políticas. Este año, 2021, estamos celebrando 200 años digamos, de la primera constitución política, de una de las primeras constituciones políticas. Algunos dicen, no, pero hubo una ley fundamental, pero anteriormente hubo, pero realmente los historiadores del derecho dicen, muchos convergen en que la constitución, eh, eh, la constitución de 1821 fue la constitución, digamos, primera que tuvimos, pero de ahí en adelante después vinieron otras constituciones. Entonces el derecho siempre surge como una señal para que una sociedad no se autoaniquile. Ustedes dirán, uy, el profesor está defendiendo mucho
el derecho. Yo defiendo el Estado de Derecho. Yo prefiero un Estado de Derecho a un Estado de hecho. Yo prefiero un Estado de Derecho en el que discutamos las normas que nos hemos inventado para no matarnos entre sí, para coexistir, para que la mayoría logre o para que ojalá todos pudiéramos satisfacer nuestras necesidades básicas biológicamente, tener cultura, respetar las formas de valorar, ¿sí? A un Estado en el que en el que el derecho no importa, o en el que el derecho se tergiverse, o en el que el derecho se corrompa. Entonces, viene el último factor, que es el que nos tiene aquí hablando, y es eh, el siguiente nivel, que es la política. Creencias compartidas. Pues la política es una propuesta de concepto que ustedes pueden tener en cuenta o la pueden reemplazar, pero este es un planteamiento, una propuesta de concepto que yo les hago. Y es el resultado, repito, de la revisión de textos clásicos de teoría política, de filosofía política. La mayoría de autores y de autoras, estoy pensando por ejemplo en Hannah Arendt, muchos pensadores y científicos políticos convergen en que el poder se relaciona con tres cosas. Cuando hablamos de política hablamos de un fenómeno que tiene tres elementos: poder, conflicto, cambio, transformación. La mayoría. Algunos críticos, algunos estudiosos de Michel Foucault y críticos también de Michel Foucault dicen, miren, yo la verdad ya de tanto estudiar a Michel Foucault tomo distancia de él porque Michel Foucault en últimas confunde política con poder. Lo que pasa es que, ¿qué opino yo al respecto? Yo digo, bueno, sí es una lectura válida. Muy probablemente Michel Foucault, al haber bebido de las fuentes de Nietzsche, de Schopenhauer, de Marx, de Freud, pues Michel Foucault, digamos, se concentra en el poder, la microfísica del poder, ¿sí? La teoría de los dispositivos, la sociedad panóptica, bueno, la arqueología del saber, la genealogía de la moral de Nietzsche, que él de alguna manera la retoma. Entonces, esa concepción de centrar la política en el poder, pues es una forma, es una perspectiva, y Michel Foucault la desarrolló hasta ampliamente hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Pues, quienes quieran profundizar allí, ahí está el texto de seguridad, territorio y población, o pueden leer la sociedad punitiva, o pueden estudiar historia de la locura en la época clásica, o pueden leer, eh, eh, bueno, tantas obras que tiene Michel Foucault sobre poder y política. Entonces, miren, Michel Foucault también, lo menciono porque es un pensador importante del siglo XX y que sigue aún, digamos, influyendo académicamente, pero hay muchos otros. Ustedes pueden leer a Norberto Bobbio, pueden leer a Sabine, pueden leer a Jelinek, hay muchísimos autores, pero la mayoría todos convergen en que la política tiene que ver con estos tres elementos. ¿Y por qué? Porque la política es una ebullición permanente. La política en realidad es la vida de la humanidad. La política son las formas, bueno, no hay metáforas para eso, pero la política es una dimensión de permanente conflictividad. La política es una dimensión de constante transformación de las sociedades humanas. La política siempre tiene que ver con fuerzas. Entonces, teniendo más o menos claro estos planos, se dirán, bueno, uy, todo esto para entender a Maquiavelo, pues sí, pues sí, porque podemos, digamos, entender que él hace unos planteamientos de moral para su época, ¿sí? Pero yo les dejo para que eso lo discutamos al final del curso, si definitivamente moral y política se deben separar, ¿sí? Si la política se tiene que separar y si supuestamente el fin justifica los medios, ¿no? La inferencia clásica que se ha extraído, se ha parafraseado de.
Entonces, Profe, sí. yo le tengo dos preguntas. Primero, pues se puede determinar que están en escaladas estas cuatro ejes, ¿sí? O sea, sin moral no puede haber ética, sin ética no podría haber derecho, y sin derecho no podría haber política en sí, ¿cierto? Entonces, acá tengo dos preguntas. Primero, entonces en caso de que haya una moral antiética en donde solo ¿Caso de qué? Perdón, ¿en el caso de qué? de que haya una moral que ¿En no dónde? dé la puerta, que no dé la puerta abierta a la ética. O sea, por ejemplo, los árabes eh, que fomentan la guerra, que no escuchan otra moral, que no escuchan otra cultura, tendrían una moral totalmente cerrada a la ética, que simplemente no es imposible encontrar un consenso que, que determine el resto. Eso por un lado es la primera pregunta. Y la segunda es, en un caso dado, en la democracia directa, pues en donde el sufragio directo determina ciertas propuestas sin más allá de que este es el final, de el resultado que se discutan, se puede hablar de que el sufragio, el voto en sí, es antiético, ¿no? Porque, mire, le pongo un ejemplo. Hay 10 personas, un colectivo de 10 personas. De estos, 6 personas están a favor de que se anule el consumo de drogas. Los otros 4 están a favor de que se legalice el consumo de drogas. Pero los dos tienen el momento de votar. Si no se discute después al momento de votar, es un sí o no. ¿Se legaliza o no se legaliza? En eso entonces, pues solo con el voto se diría que sería lo ético, ¿no? Están participando, pero al final con el resultado van a ganar las 6 personas que están en contra y no se va a escuchar la moral de esas 4. Por lo tanto, al final de todo, el sufragio sería algo antiético. ¿Sí me dicen que ¿Qué le digo? Pues muy, muy hábil tu correlación. Eh, es acertada, digamos, es cierto. Esa es la dinámica de los debates políticos. Ese es el núcleo de las discusiones sobre las bases de la democracia. Si la mayoría siempre tiene la razón, o si siempre la dictadura de la mayoría, pero no, pues para aplicar un término un poco fuerte, pero en últimas es así, siempre la mayoría podría partirse, o sea, todo eso que acabas de decir es un núcleo temático problemático o problemático para discutir la naturaleza de la democracia y si la democracia definitivamente es el mejor de los medios para los seres humanos llegar a ciertas convergencias y coexistir y en algunos casos convivir. Bueno, parto por lo primero para devolverme por lo último para volverme a lo primero. En ese caso, si la mayoría decide que no se debe aceptar o legalizar el consumo de sustancias psicoactivas, en el caso de las drogas ilícitas, porque hay muchas drogas que son lícitas, pero que deberían prohibirse, porque pues, te generan generan daño a la salud. Entonces, entonces, dices que el resultado de esa decisión de una mayoría, dices que no sería ética porque de alguna manera vulneraría a los que piensan diferente, que son las 4 personas que están de acuerdo, ¿cierto? Que sí se legaliza, ¿cierto? Es lo que dices. sí, o sea, al final se diría parcialmente que se escuchó su voz, pues votaron. Pero, pero si uno se pone a centrarse, al final de todo se va a tomar la decisión eh, por- eh, Sí, de, de- área de esa minoría, digamos, y no ¿cierto? se les escucharía. Pues mira.
¿Cómo entender esto? De una parte, las sociedades humanas han ido a través de la historia siempre con esas conflictividades entre formas morales. Pero el derecho es una parte y es una parte y no es el todo. Es decir, supongamos, se aprobó una ley que dice, se reafirma una ley que dice, no, prohibido el consumo de sustancias psicoactivas con fines recreativos, ¿sí? Porque pues eso es nocivo para la salud y eso puede ser un problema para la salud pública, ¿sí? Vamos que ese sea el argumento. Sale el decreto, sale la ley, y salen los decretos reglamentarios, la administración pública ejecuta, digamos, ¿sí? Hay programas para... Pero ¿cuál es la realidad? Pues una ley no cambia la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que muchos van a seguir consumiendo, ¿sí? Al margen de la ley o digamos fuera del sistema, de la norma que se haya establecido, hasta que en algún momento el legislador, puede llegar un momento en que el legislador pasan años y todo dice, oiga, definitivamente no, esta lucha contra las drogas es un problema de oferta y demanda, y pues hay oferta porque hay demanda, o sea, hay consumidores, y ante eso ya no hay nada que hacer. Entonces, no, definitivamente esa ley que habíamos promulgado hace varios años, y aquellos cuatro que habían abogado por la libertad de consumo, pues tenían razón. Entonces puede que esa ley se derogue, se anule, ¿sí? Entonces, eh, digamos, no podríamos calificar tajantemente que quienes votaron en su mayoría hayan sido antiéticos porque hayan desconocido a los cuatro que votaron a favor del consumo. Pues por lo menos las partes presentaron argumentos, ¿sí? Y si se toma una decisión, la prevalencia de los argumentos, eh, digamos, que tengan apoyo científico. Entonces, por ejemplo, que tengan estadísticas sobre efectivamente la afectación del consumo desbordado, cómo puede llevar a daños neurológicos y que la gente tenga comportamientos de letargo o tenga comportamientos que les impidan su desarrollo intelectual, o que consumos excesivos pueden llevar a la violencia, o que consumos excesivos pueden llevar a la delincuencia, que pueden llevar a la enfermedad mental, que sí, como todo en exceso, ¿no? Entonces, eh, lo que se espera a veces del derecho es que esté apoyado en la ciencia. Por eso les mostraba a ustedes, bueno, o les voy a mostrar una correlación ahí final. Pero también es válido cuando tú dices, bueno, pero quizás si se llega a imponer, quizás a veces el derecho lo que hace es permitir que se imponga una moral y un punto de vista ético. Eso es muy válido, ¿sí? Eso es muy válido y muy interesante lo que acabas de plantear, porque esos son los dilemas que tienen que sortear y resolver los legisladores o el poder legislativo, los gobiernos, cuando se hacen las políticas públicas, ¿sí? Y ese ejemplo también puede llevarse al caso del aborto. Entonces, la legalización del aborto, la interrupción del aborto. Eso es un tema que tiene una discusión moral muy fuerte, que pasa por análisis éticos, que el derecho intenta, ¿no? eh, eh, establecer excepciones y que en últimas políticamente genera un poder y un conflicto. Y todo eso tiene que ver ¿qué? ¿Tiene que ver con qué? Con la transformación, el cambio y la transformación en las sociedades. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a tu última pregunta. Pero en la primera, si te entendí, indicabas que como que había una interdependencia entre estos cuatro niveles y que si era posible que existiera que si era posible que existieran independientes. No, o sea, o sea, todos, uno depende del otro. Y Ah, que, y que sí, pues, sí, mi respuesta es sí, hay una interdependencia en estos niveles o dimensiones de creencias compartidas. Eh, Al menos hasta donde hemos llegado a nuestro proceso
de evolución o de involución de civilización, pues hay una interdependencia total, hay una interdependencia constante y todos los conflictos que tenemos en nuestro mundo se deben a que muchas veces no se articulan, no hay una visión sistémica que nos permita comprender la integralidad, la interdependencia en estas dimensiones. Y si nosotros discutiéramos con quien sea, siempre y cuando haya actitud de escucha y no estén los dogmatismos, cuando usted me dice, pero es que cuando, por ejemplo, los talibanes o los fundamentalistas islámicos de la yihad, la yihad como la guerra santa que ellos denominan, es una guerra justificada donde ellos consideran que todo Occidente, o sea, nosotros, somos infieles a Alá y que merecemos desaparecer del planeta, pues esa es una moral de ellos, una moral dogmática, ortodoxa, obtusa y peligrosa. Pues el que no esté con ellos está contra ellos. Ese es el problema de los dogmatismos morales. Ese es el peligro, digamos, de no abrir espacios de ética, es decir, de intercomunicación entre diferentes formas de moralidad. Esos son los radicalismos mortíferos para la humanidad y que tienen consecuencias a veces incalculables o consecuencias imprevisibles. No sabemos qué estén confabulando y cuándo se presente un nuevo 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque ellos tienen una obstinación y una persistencia increíble, bueno, increíble no, creíble dentro de su, como les dijera, desde esa base cultural muy arraigada, muy dogmática, que solamente consideran que su verdad es la verdad y el resto del mundo está equivocado. Uno podría decir, alguien podría decir, no, pero es que los talibanes y los fundamentalistas islámicos tienen razón porque ellos están reaccionando frente a la invasión del mundo occidental, especialmente de Estados Unidos, de invadir o entrometerse en sus dominios y quieren implantar la democracia en lugares donde, pues para ellos la democracia es no, donde las mujeres tienen un lugar por allá último y las mujeres las pueden comerciar. Entonces, Occidente que no se meta aquí con nuestras costumbres. ¿Sí? El uso de la burka, la mujer sometida, los matrimonios con niñas o con mujeres menores de edad, todo eso que son costumbres de ellos. Ellos dicen, Occidente no se tiene que meter aquí, que si nosotros somos machistas, eso es problema nuestro, nosotros somos así, esa es nuestra moral, digamos, pudiéramos hacer una interpretación. Entonces, esos son los riesgos y eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender en estos términos. Gracias por tus observaciones y comentarios. Entonces, sigo quizás de manera intensiva, pues ya hablamos que es moral, ya hemos insinuado que es política, pero necesitamos entonces precisar qué es política para ir cerrando. Entonces, la política, les dije, tiene que ver con tres elementos. Siempre que se habla de política, de la dimensión política, de lo humanamente político, quizás la palabra, algún académico podría decir, usted está utilizando la palabra fenómeno relacionado con, entonces fenómeno epistemológicamente significa lo que aparece, entonces ya usted está sesgado por este lado. Bueno, todo es sujeto de críticas y de cuestionamientos. Y aquí cuando me refiero a la política como un fenómeno, sí me refiero a acontecimientos, a hechos que aparecen. La fenomenología habla de la aparición de las cosas, de cómo se presentan las cosas. Fenómeno significa phenomenon, es lo que aparece, ¿sí? Lo que aparece. Entonces, ¿cómo aparece ese hecho? Pues en una manifestación de poder. La política tiene que ver con el conflicto y la política tiene que ver, como dimensión humana, tiene que ver con el cambio y transformación social. Por dar una pista primera, y de manera muy abstracta, muy general, muy amplia, pero para orientarnos provisionalmente, podemos decir que la política tiene que ver con cómo se organiza una sociedad. Sobre eso tiene que ver la política. ¿Cómo se organiza una sociedad?
Toda sociedad humana, ¿cómo se organiza? A partir del poder, a partir del conflicto, según las transformaciones sociales. Sí, en una definición que yo les daba, les proponía a ustedes del concepto de Estado. Decía que el Estado es la formación jurídico-política de la sociedad para coordinar la coexistencia, la convivencia. Bueno, ese es un concepto que nos ayuda. Este es un concepto quizás jurídico-político, podría darse un concepto sociológico, un concepto antropológico, un concepto cultural, un concepto psicológico, whatever, ¿no? Entonces, sobre esto tiene que ver la política, pero aquí como la idea es profundizar, bueno, ¿y qué es el poder? Si la política es un fenómeno relacionado con el poder, ¿qué es el poder? Esta imagen que tienen ahí al costado, que evoca ese imperio faraónico de 5.000 años, 5.000 años antes de Cristo. Tuvo que tener mucho poder, ¿no? Entonces el poder se relaciona con una fuerza, con una potencia que influye en la realidad, que transforma la realidad. Ustedes se imaginan la determinación y la decisión de ese imperio egipcio para construir esas pirámides que son un desafío arquitectónico, científico, político, social y todo. O sea, cuántas vidas, hubo hasta generaciones que participaron ahí en la elaboración, en la construcción de esas tres pirámides. El poder tiene que ver con eso, con una fuerza que fluye, que transforma la realidad. Eso quiere decir que el poder tiene que ver con una facultas, tiene que ver con una capacidad, con una potestad para hacer algo, para hacer cosas, la capacidad de hacer cosas. Es la capacidad, el poder tiene que ver con facultad de ejercicio para hacer cosas o no hacer cosas. O sea, estoy hablando de la política en términos generales o en términos abstractos para después aplicarlo en términos concretos. Entonces, que el caso es en el fondo Maquiavelo. Entonces, el poder, el poder político, la política tiene que ver con el fenómeno del poder como una capacidad de hacer o no hacer. ¿Sí? Implica una posición de jerarquía, implica que hay algún tipo de orden que se impone donde hay unos que ejercen el poder, tienen esa fuerza influyente, tienen esa capacidad y otros no. U otros otorgan ese poder, esa fuerza y esa influencia. El poder tiene que ver con la autoridad. Bueno, autoridad como autoritas como potestas, ¿no? Como capacidad de hacer. Es una autoridad de hecho o una autoridad en derecho. ¿Tenían los egipcios un ordenamiento jurídico político? Muy probablemente sí. O si analizamos los antiguos, antiquísimos códigos, el código de Hammurabi o Hammurabi, esos antiguos códigos pues eran formas que buscaban darle un derecho, un ius, eh, para ordenar los hechos de la realidad, ¿no? Una autoridad. El poder tiene que ver con la legitimidad, con la legalidad. Y también el poder tiene que ver con otras subdimensiones. Entonces, con lo económico, el poder también puede ser el poder de la riqueza, la plutocracia. El poder también puede ser esa fuerza, esa capacidad, esa autoridad, esa legitimidad que se impone a partir de la tecnología. También esa fuerza, esa capacidad desde lo bélico. Entonces sabemos que hoy día que si China tiene cerca de 1.400 millones de habitantes, imaginemos el número de militares que tiene China. Si tiene 1.400 millones de habitantes, ¿cuán numerosos son sus ejércitos? ¿Sí? Y eso sumado a su poder tecnológico y bélico. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que China va a crear, ya empezó a diseñar su propia estación espacial internacional? O sea, China ya va a tener su propia
la Estación Espacial Internacional pues la comparten hasta ahora pues la mayoría de países industrializados en el mundo. China ya va a ser su propia Estación Espacial Internacional. China ya está habitando, colonizando la parte posterior de la Luna, etcétera, ¿no? Entonces, el poder es esa capacidad también económica, tecnológica, bélica, científica, etcétera. El poder es plural, se dice de muchas formas, ¿no? Si la política es poder, también ese poder genera, no se puede pensar sin lo que es la palabra conflicto. Es política, cuando se habla de política también se habla de conflicto. ¿En qué sentido? Pues existe diversidad de necesidades, ya lo he explicado desde la moral. Existe diversidad de formas de satisfacer las necesidades. Unos comen mañoco, casabe, otros caviar, otros animales silvestres, otros carne, otros vegetales, otros no comen o comen muy poco o mínimo, ¿no? Pues eso implica conflictividad, cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades. Pluralidad de intereses. Cuando los seres humanos satisfacen sus necesidades empiezan a mirar o a apuntar a intereses diferentes, porque pues la cognitividad humana nunca se queda quieta. Conflicto implica tensiones entre lo público y lo privado. Que las petroleras, que el sistema, las fuentes mineroenergéticas están siendo depredadoras del planeta, de nuestra diversidad, etcétera, ¿no? Tensiones entre lo público y lo privado, fuentes de energía. Tensión entre el interés general y el interés particular. Una política que favorezca un interés particular, pues va a generar conflicto, si está en contra del interés general. La política es un fenómeno relacionado con el conflicto porque implica la tensión entre igualdad y diversidad. Entonces, igualdad, ¿no? Para la mayoría educación, para la mayoría salud, para la mayoría alimentación, para la mayoría la renta mínima, etcétera, en medio de la diversidad. Tensiones entre fines y medios. Y también, pues, búsqueda de justicia, porque pues si la política es poder y es conflicto, o tiene que ver con la conflictividad humana, pues en últimas tiene que buscar unos sistemas de regulación para evitar la autoextinción. Y en tercer lugar, la política es un fenómeno relacionado con el cambio. Aquí diferencio, o mejor, coloco el binomio cambio-transformación. ¿Por qué? Porque no siempre que hay cambio hay transformación. Cambia un gobierno, pero las cosas no se transforman. Podemos cambiar de régimen político, pero quizás los problemas continúen. Podemos cambiar de ropa, pero el cuerpo sigue de igual manera. Podemos cambiar de remedios, pero quizás la enfermedad continúe. Podemos cambiar de partido político, pero quizás no se den transformaciones. Podemos cambiar de sistema político, de sistema jurídico, podemos cambiar muchas cosas, pero transformaciones se dan, pues no siempre, ¿no? Quizás, o quizás a veces puede haber cambios tan lentos que son imperceptibles, y a veces por nuestra limitada existencia, que puede oscilar entre 50, 80 o 90 años o 100 años, pues quizás nuestra limitada existencia no nos permita ver los cambios tan rápido, las transformaciones, perdón, no las vemos tan rápido como quisiéramos. Generalmente los cambios tecnológicos son los que más impacto tienen y los que más aceleran las transformaciones sociales. Entonces, la política es un fenómeno relacionado con el cambio y la transformación en cuanto que cambian las formas de satisfacer las necesidades, se ven alteradas, digamos, la voluntad de poder, se manifiesta la voluntad de poder, de la que también hablaba Nietzsche, por ejemplo. Las intenciones humanas, los cambios de paradigma o las formas de cambiar de ver la realidad, se impone un fin o un valor teleológicamente. ¿Ok? Entonces de manera más puntual en cuanto a lo que nos corresponde en pensamiento político, hay unas formas que se llaman ideologías políticas. Entonces, esto lo mencioné en una de las sesiones anteriores.
esto también es el resultado de una síntesis de muchos autores. Entonces podemos hablar de ideologías del statu quo, las que mantienen, las que son más conservadoras y las que mantienen medios y fines. Otras ideologías reformistas, entonces hagámosle reforma a la educación, reformemos la fuerza pública, reformemos la policía, reformemos la educación, reformemos el sistema de salud, reformemos la reforma tributaria, reformemos la reforma, ¿sí? Reformemos la administración pública, reformar. Reformar es darle una nueva forma a algo, o sea, hacer algunos cambios, ¿sí? Entonces, reformemos los derechos humanos. No, eso sí no. El derecho a la vida, el derecho a la libertad individual, etcétera. No, no, eso no. O sea, ¿sí ven? Entonces siempre políticamente tiene que haber unos puntos fijos, unos puntos, hay que mantener unos fines y unos medios. Los fines, la paz, el progreso, la prosperidad humana, la coexistencia pacífica, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad, el respeto a la vida. ¿Sí? Todos esos son fines. Los medios. Entonces, ¿todo vale para respetar la vida, entonces acabar con otras vidas? Para defender mis derechos, entonces arraso con los derechos de otros. Ojo, miremos, tengamos en cuenta que pretender, digamos aquí, el tercer tipo de ideologías que son las ideologías revolucionarias, cambia fines y medios. Pues estas ideologías son son necesarias en ciertas circunstancias históricas. Se han dado la revolución industrial. La revolución industrial fue una super revolución. Fue a partir de la invención de la máquina de vapor y todo esto, pues transformó el mundo. La invención del ferrocarril que transformó el mundo, el avión transformó el mundo. Entonces, esas han sido revoluciones tecnológicas con repercusiones enormes. Cambian los fines y los medios. Entonces, si nosotros decimos, no, hay que cambiar los medios y los fines. Sí, hay que cambiar los medios y los fines. Cambiemos los fines, entonces no derechos humanos. Ningún ordenamiento jurídico. Todo lo que está actualmente no sirve para nada. ¿Será? Y arranquemos de cero. Pensar ilusamente que cambiar de raíz un orden jurídico político y suplantarlo por otro implica solucionar los problemas, eso es muy iluso. Eso es bastante iluso y utópico, porque pues, vuelvo y digo, se puede dar un cambio de régimen, pero ¿será que la gente va a estar satisfecha, feliz, comiendo perdiz y todo va a ser como el paraíso? No. Tierra es guerra, tierra es, mientras estamos aquí, como decía Platón, en la prisión térmica, pues, la caverna, pues, el ser humano siempre va a tener insatisfacciones, siempre. Lo que tenemos es que evolucionar en conciencia para ver cómo modificamos, hacemos reformas. Entonces, los que plantean reformas están en lo cierto, porque no todo se puede cambiar radicalmente. Quitar un orden, bueno, acabemos con este orden. Impongamos un nuevo orden, pues estamos haciendo lo mismo. Necesitamos un nuevo régimen. Ok, listo. Pero entonces lo que se va a hacer es repetir lo mismo, con otro nombre, con otras tácticas, con otras énfasis, pero en últimas, la moral, eh, la diversidad moral, el pluralismo moral de las sociedades, de las culturas, de las etnias, pues alguien se va a ver afectado. Entonces, bueno, entonces para terminar, con estos conceptos y con la pregunta si la moral puede ser independiente de la política o si la política se puede separar de la moral, he traído aquí una idea de un escritor, más que escritor, es un científico que murió, un científico realmente, un epistemólogo que murió hace pocos años, Mario Bunge, nacionalidad argentina, muy conocido en el siglo pasado. Quienes estudiamos en la administración, en la educación pública, era obligatorio, uno no se graduaba del bachillerato
Uno no se graduaba del bachillerato si no había leído un libro que se denominaba La ciencia, su método y su filosofía. La ciencia, su método y su filosofía. Uno no podía ser bachiller si no conocía ese libro. Hoy día la educación pública ha cambiado muchísimo. Pues yo creo que ni Mario Bunge ni es conocido. Bueno, Mario Bunge murió hace muy pocos años, creo que 2, algo así. Escribió ya en sus últimos años este texto titulado Evaluando Filosofías. Dice, una propuesta y respuestas a cuestiones filosóficas descuidadas. Y Mario Bunge, pues él ante todo fue un físico, es un físico, matemático, sobre todo epistemólogo, o sea, un filósofo de la ciencia muy exigente, un tipo de una racionalidad. 25 doctorados honoris causa. 25 doctorados honoris causa. Imagínense ustedes para que alguien logre ese récord, obtener 25 doctorados honoris causa. Un doctorado honoris causa es que por universidades de todo el mundo, de las más prestigiosas del mundo, pues, reconocen a un investigador y le dicen, miren, queremos otorgarle nuestro doctorado honoris causa, o sea, un reconocimiento de su producción científica. Mario Bunge, entonces, en este texto nos dice que para evitar tanta confusión, tanto descuido, tanta confusión moral, política, científica, etcétera, en este mundo caótico, de complejidad, miren, la cosa es sencilla. Esto lo planteo, digo aquí, es una postura, si uno no tiene posición, pues no está en nada. Y es que esto nos permite entender a Maquiavelo. Bunge nos ayuda a entender a Maquiavelo. Este no es el propósito que se hizo de Bunge, por supuesto, para nada. Pero es una alternativa. Él nos dice que el derecho debe ser como ese núcleo regulador desde un enfoque sistémico. Debe ser ese núcleo regulador de estas otras dimensiones humanas, de la política, de la moral y de la ciencia. Es decir, tenemos el conocimiento, donde está la técnica y la tecnología, donde está la transformación de la naturaleza humana y la transformación de la naturaleza del mundo. La visión, el conocimiento, la ciencia, etcétera, ¿cierto? Y está esa otra dimensión que son las costumbres, lo que ya les expliqué, ¿no? Esa base biológica, esa base cultural, esa base axiológica que tiene la moral. Y esa otra dimensión que es la política, la conflictividad, el poder, la transformación social. Él dice, el derecho debe ser ese espacio regulador que permita esa convergencia para que los seres humanos podamos vivir y coexistir de manera más inteligente. Creo que es un punto de vista interesante y que en Maquiavelo, si bien Maquiavelo está orientado al arte, su meta de él, el objetivo, Maquiavelo es, en esa obra por lo menos, es con su manual del príncipe decir, mire, ¿cómo usted puede obtener el poder político? ¿Y cómo puede mantenerlo? Porque es que Maquiavelo por eso hay que reflexionar si el fin justifica los medios y si el todo vale. Porque Maquiavelo lo que está diciendo es, ojo, logra el poder de esta manera, conquista el poder, pero esa es la mitad del camino. La otra mitad y el resto es manténgalo a ver. ¿Cómo usted va a mantener el poder? ¿Cómo lo va a mantener? ¿Cómo lo va a hacer sostenible, diríamos en términos actuales? ¿Y con qué razón y con qué motivos? Desde la política usted tiene en cuenta la moral, qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que necesita la gente, cuál es el interés de la gente, qué es lo que necesitan las sociedades humanas para poder subsistir, sobrevivir, vivir y convivir. Y cómo la ciencia puede ayudar. Entonces, sin duda, Mario Bunge, en su texto, cuando hace una protesta, él hace una protesta epistemológica, claro, hace una protesta, vuelvo y les repito, interesante que ojalá ustedes conocieran este texto, que él lo escribe un poco, yo veo que ligero, muy a su estilo ya, pues escribió este texto teniendo 95 años,
Mario Bunge murió, creo que cuando murió creo que tenía 99 años, 100 años, pero escribió innumerables obras y este texto lo publicó en 2015, o sea, hace 6 años, que es muy poco tiempo, y de una manera muy interesante, pues nos ayuda a tener claridad en lo que estamos viviendo en el mundo actual, y es cómo armonizamos estas dimensiones. Bueno, entonces, por hoy hasta acá, en esta clase grabada para que ustedes después, no sé, la disfruten o la padezcan o la escuchen o no la escuchen, pero aquí está. Estoy cumpliendo con mi deber, siguiendo las instrucciones de la rectoría y de la decanatura de grabar las clases para que ustedes puedan en algún momento pues tener clase, aunque estén en cese de actividades o estén ejerciendo el derecho a libre reunión, ejerciendo el derecho a la libre expresión, ejerciendo pues, el derecho a la protesta. Eh, entonces, pues yo estoy cumpliendo con el deber, soy un servidor y un funcionario público y no puedo dejar que ocurra un detrimento y entonces yo, ay, qué bueno que hay paro y entonces que me paguen sin trabajar, no. Eso sería deshonesto, eso no sería ético de mi parte. Podría ser moral, pero no sería quizás ético. Y actuando en derecho, pues creo que es lo correcto responder a la autoridad de la rectoría y a la autoridad institucional de la decanatura eh, y hacerle estos planteamientos con un interés científico para la mejor comprensión de nuestra realidad. Entonces, muchas gracias y nos veremos en nuestra próxima clase. Lean a Maquiavelo con Muchas críticos. gracias, profe. Bueno, a ustedes, no sé quiénes estuvieron, quiénes pudieron estar, pero gracias y estoy a sus órdenes. Soy servidor público, entonces estoy para servir al público. Gracias. Gracias, profe, por la invitación. Hasta pronto, cuídense mucho.